Hoy traemos un tema que promete seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida. Y el título del tema para el día de hoy es La resurrección de los muertos, parte 4, con un subtítulo. Y el subtítulo es La vida y la inmortalidad. Y para ello vamos a empezar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué trae esa aparición? El cual quitó la muerte, número 1, y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué medio? Aquí dice, por el Evangelio. Un detalle que hay que tener en cuenta, que la aparición de nuestro Salvador Jesucristo traía como resultado, número 1, que iba a quitar la muerte. Número 2, que iba a sacar a luz la vida. ¿Por qué a sacar a luz la vida? Porque tenía que volver a la vida a aquellos a quienes les prometió que iban a volver a la vida, al valle de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14. Y por último dice, y la inmortalidad. ¿Por qué la inmortalidad? Porque a esos que iba a traer a la vida nuevamente tenía que llevarlos a como resultado a la inmortalidad. ¿Eso está claro? 3 pasos que tenía que manifestar la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Quitar la muerte, sacar a luz la vida, volverlos a traer a la vida. Y por último, la inmortalidad. Porque si los iba a volver a traer a la vida, ya no pueden más morir. Tenían que ser revestidos y transformados. Y vamos a mirar si esto que yo te estoy diciendo es cierto. Si ese orden que dice 2 de Timoteo 1:10 es verdad. Vamos a mirar si es cierto. Y para ello vamos a mirar un primer punto. Y ese primer punto lleva por título Resultados de la venida o llegada del Señor. Y para ello vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Mira lo que dice el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Tenía que aparecer él solo? No, él con los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, y mira cómo era la aparición del Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mira el resultado de la aparición de él con voz de arcángel. Descenderá del cielo. ¿Y qué iba a pasar primero? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Guarda eso. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo era la venida del Señor? La segunda venida del Señor, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y qué iba a traer como resultado la venida del Señor? Que los muertos, lo primero que iba a pasar es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Se contradice la línea con lo que acabamos de ver en 2 de Timoteo 1:10, cuando él dice que con su aparición iba a quitar la muerte. ¿Por qué? Porque si venía con ellos, quitaba la muerte. ¿De quién? De ellos, porque los volvía ¿qué? Y sacaba a luz ¿qué? La vida. Y luego la inmortalidad. ¿Sí ves que no se contradice?
Eso lo decía 2 de Timoteo 1:10. Y aquí estás observando lo que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, que la venida del Señor, su aparición con voz de arcángel, iba a traer como resultado en primera medida de que los muertos en Cristo resucitarían primero. O sea, ¿qué se iba a llevar a cabo con la aparición del Señor? La resurrección. La resurrección. Eso está claro y la línea no miente. La aparición del Señor lo primero que iba a causar era la resurrección de los muertos. Por eso dice 2 de Timoteo 1:10, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, porque los volvía a traer a la vida, resurrección de los muertos. La línea está perfecta. La línea no se contradice. Los 144,000 ordenados a escuchar esto me entienden y comprenden que es una línea perfecta la cual no se contradice. Abba Padre. Y esto es la misma línea que dice Daniel. Daniel capítulo 12, vamos a mirarlo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, decía 2 de Tesalonicenses 4:13 al 17, que el mismo Señor con voz de arcángel. Esto es lo que está anunciando el profeta Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en el tiempo del fin, cuando aparezca el Señor con voz de arcángel, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y aquí hay un detalle: todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cómo así? 2 de Tesalonicenses 4:13 al 17 dice, el Señor mismo con voz de arcángel. Y los muertos en Cristo resucitarán primero con la aparición del Señor, con voz de arcángel. Aquí en Daniel 12:1 aparece el arcángel. Y dice que todo su pueblo sería libertado. Y hay un detalle, ¿sabes? Que no sale leyendo. Es la mente del Señor que lo puede decir. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y mira quiénes son los que iban a ser libertados y quiénes iban a estar en ese tiempo del fin que tendrían que ser libertados. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cómo así? O sea que esos que están participando de carne y sangre en el tiempo del fin son los que tienen que estar escritos en el libro. Sí. ¿Y quiénes son los que tienen que estar escritos en el libro? Los antiguos. ¿Y son los antiguos los que tienen que estar ahora en el tiempo del fin? Sí. ¿Te acuerdas cuando vimos en Apocalipsis 7, hablando de los 144,000 sellados, y dicen que esos 144,000 sellados son la casa de Israel, de la casa de Israel y de la casa de Judá? Y te muestra a esas 12 tribus siendo selladas y estando presentes en el tiempo del fin, previos a la ira de Dios. Y son los mismos 144,000 que estuvieron en la antigüedad, a los cuales se les hizo la promesa. Por eso dice, todos los que se hallen escritos. Quiere decir que los que hoy me entienden y comprenden son, y los que me tienen que escuchar, son esos 144,000 que estuvieron allá y hoy tienen que estar aquí para que se cumpla los que se hallen escritos en el libro. O sea que los que están hoy en el tiempo del fin, a los que venía a libertar Miguel, a los que venía a dar vida a Miguel, que es el mismo Señor con voz de arcángel, a esos que venía a dar vida y a traer nuevamente de los muertos, a esos que iba a levantar en el tiempo del fin, son los mismos que están escritos en el libro, son los mismos que están allí, la casa de Israel, la casa de Judá de la antigüedad, a los cuales se les hizo la promesa. Abba, Padre.
Oye, es que eso no sale, el ojo humano no ve eso. El ojo humano lee así, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. La gente lee así. Los lectores leen de esa manera y no observan. No piensan cuando dice, y no se les dio a ellos porque era el mismo Señor. Dice que venía a libertar a su pueblo todos. ¿Y cuál era el pueblo? Todos los que se hallen escritos en el libro. Pues si ese pueblo está escrito en el libro, es el pueblo antiguo. Y hoy tiene que estar en pie. Y los que están hoy en pie están escritos en el libro. ¿Por qué? Porque las promesas de esto que está pasando hoy, lo tiene el pueblo antiguo. Quiere decir que el pueblo antiguo hoy tiene que estar aquí nuevamente y levantarse de los muertos al escuchar esta voz. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Abba Padre. Y mira, ahora vamos a entender que el Evangelio no se contradice. Para nada. Para nada. Vamos a observar, y acuérdate que Pablo lo dijo en los Corintios, en la primera carta, hablando de la resurrección de los muertos, allá en 1 Corintios 15, cuando Pablo dijo, mira, si Cristo no resucitó, y si los muertos no resucitan, vana es la predicación y vana es la fe. ¿Sabes por qué? Porque la predicación del Evangelio es exclusividad para los 144,000. ¿O por qué crees tú que cuando habla en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 7 de esos 144,000, dice que del gran trono salía un cántico nuevo, que ninguno podía entender sino esos 144,000? Por eso Pablo dijo, si los muertos no resucitan, van a la predicación. ¿Cuál es ese cántico? La predicación que da vida a los muertos. Por eso solo 144,000. Yo le hablo a las naciones, pero 144,000 van a entender y a escuchar la voz de su pastor. Y mira que el Evangelio no se contradice, por eso el llamado del Evangelio. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 14. Mira lo que dice. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué venía y cuál era el primer resultado de la aparición del Señor? Que iba a quitar la muerte y a sacar a luz la vida. O sea, tenía que despertar esos muertos. Y dice que iba a dar a luz la vida y la inmortalidad, y el medio era el Evangelio. Y el Evangelio es el que te está haciendo este llamado, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate entre los muertos, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si estás viendo que el Evangelio no se contradice. Si este es el Evangelio del resucitado, es también para los resucitados. De la misma manera, la manera no cambia. Vamos a mirar un segundo punto, y ese segundo punto lleva por título los hijos de la resurrección. Vuelvo y te repito, los hijos de la resurrección. Libro histórico de Lucas, capítulo 20, versos 34 al 38. Mira lo que dice. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección, ojo con esto, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. ¿Está viendo? Pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios
no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Mira, aquí hay algo bien lindo. Hoy quiero llamar y apelar al limpio entendimiento de los que esperan la transformación. ¿Tú estás esperando la transformación? ¿Tú crees en la transformación, en la inmortalidad? ¿La estás esperando? Pues si la estás esperando, dice que esa transformación son para los hijos de la resurrección. Si tú estás esperando la transformación, tienes que haber resucitado. O sea, tienes que entender que estuviste allá y hoy estás nuevamente en pie. Y por eso eres un hijo de la resurrección y no puedes ya más morir. Pero si tú me dices que tú estás esperando la transformación y no crees en esto, ¿qué transformación estás esperando? Porque cuando dice de aquellos que fueron tomados por dignos de alcanzar este siglo, y entre eso la resurrección de los muertos, no pueden ya más morir al ser hijos de la resurrección. O sea, que la inmortalidad es única y exclusivamente para los hijos de la resurrección. Por eso no pueden ya más morir, porque Hebreos 9:27 Dios estableció para los hombres que mueran una sola vez. Por eso, como Dios es un Dios de orden, entonces tiene que transformarlos. Aunque tuvieron dos vidas, queda constancia firmada de que murieron una sola vez. Y como Dios es un Dios de orden, por eso esos 144,000 los va a transformar. Los va a llevar a la inmortalidad. Pero la pregunta inicial mía, vuelvo a ella. ¿Tú esperas la transformación? Por favor, lee esto, no pelees conmigo. Mira lo que está escrito. Los únicos que no pueden ya más morir, aquí está escrito y está siendo claro, que los únicos que no pueden ya más morir son los que son hijos de la resurrección. O sea, los que hoy entienden que volvieron a la vida. Que el Señor en la antigüedad les hizo esa promesa y hoy nuevamente los puso en pie. Y no pueden ya más morir porque los va a transformar. Les va a dar inmortalidad porque esa es la promesa. Yo creo que esto está muy claro, amada, en las naciones. Si quieres pelear con alguien, pelea con lo que está escrito, no conmigo. Yo estoy siendo fiel a lo que está escrito. Lo que está escrito es correcto. Los únicos que no pueden, entiéndelo, amada nación y amada en las naciones, casa de Judá, casa de Israel, los únicos que no pueden ya más morir, o sea, los únicos que están ordenados para inmortalidad son los hijos de la resurrección. Así clarito está. Abba, Padre. Ahora, si tú crees que esto es mentira, como hay muchos en las naciones que creen que esto es mentira y se ríen y se burlan de todo esto que yo estoy diciendo, oye, yo quiero decirte con mucho respeto que ojalá no estés dando cosas contra el hijo, porque mira, esto que yo estoy diciendo es verdad, es una realidad. Y vamos a mirar que es cierto lo que yo te estoy diciendo. El Señor en los días de su carne dio una orejita muy grande en cuanto a este asunto. Y para ello vamos a ese tercer punto que viene para nosotros. Y el tercer punto lleva por título el lloro y el crujir de dientes. ¿Para quién será el lloro y el crujir de dientes? Vamos a mirar. Lucas capítulo 13, versículos 24 al 28. Lucas capítulo 13, versos 24 al 28. Mira lo que dice. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Tú sabes quién va a causar el lloro y el crujir de dientes? Cuando aquellos que hoy se burlan de esto, y no están en espíritu, te lo digo, porque si los que están excluidos son los que están viendo a Abraham, a Isaac y a Jacob, es porque también tienen cuerpo. Porque si hay alguien, como lo dice la historia, como quedó escrito en la historia, si los que van a quedar excluidos van a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, quiere decir que ellos no están en espíritu, porque aún estos que no creyeron los están viendo. Y cuando vean que la puerta de Sión se cierre y vean que todos ellos están ahí, ellos van a producir en todos ellos el lloro y el crujir de dientes. Quien va a causar el lloro y el crujir de dientes es que los que queden excluidos van a ver con sus propios ojos a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas. Oye, esa es una oreja muy grande. Es una oreja demasiado grande que hoy yo también te estoy transmitiendo hoy a ti. El lloro y el crujir de dientes es que van a ver a todos esos personajes aquí. Y si los que quedaron excluidos los van a ver, quiere decir que esos personajes no están en espíritu, también están en carne. Porque para que alguien que está excluido lo pueda ver, porque alguien que queda excluido no puede ver en el espíritu. Y si los van a ver es porque también están presentes. Y ellos, en todos estos incrédulos que se burlan, que se ríen, ellos van a hacer y van a producir en ellos el lloro y el crujir de dientes por su incredulidad. Y también yo lo entiendo hoy, porque esto es predestinación, elección y adopción. Tampoco le he dado a todo el mundo, solo a esos 144,000 que hoy me tienen que escuchar. ¿Está viendo? Si los estaban viendo, ¿en dónde estaban ellos? Aquí mismo. Aquí mismo. ¿Y sabes por qué los tienen que ver? Porque a ellos, a los que llamó sus amigos, a todos ellos, fue que Él les hizo la promesa de la inmortalidad. Y la inmortalidad es para todos ese pueblo que, oye, al cual Él se lo prometió. Y todos ellos tú lo vas a ver. Y si tú eres un entendido que comprende, oye, tú haces parte de todos ellos. Los entendidos comprenderán. Abba, Padre. Conclusión. Vamos terminando. Y venimos hablando de que en 2 de Timoteo 1:10 dice que la aparición del Señor trajo como resultado que Él quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pues esto es igual a lo que presentamos y hemos venido presentando y presentamos en Ezequiel capítulo 37.
hablando de ese valle de los huesos secos. Vamos a ver si es cierto. Aquí está ese verso de 2 de Timoteo 1:10. Vamos a mirar Ezequiel 37, primeramente Ezequiel 37, el verso 9. Y me dijo: profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué era lo que traía la aparición del Señor también, como decía Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 17? Que el Señor mismo descendería del cielo con voz de arcángel. Y lo primero que iba a pasar es: y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué estamos mirando? Profetiza al Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, el Señor ahí dándole vida nuevamente a esos muertos. Y observa que la segunda parte, la tercera parte de 2 de Timoteo 1:10 dice que la segunda parte dice que Él sacó a luz la vida, y lo último es la inmortalidad por medio del Evangelio. Y lo que vemos aquí, a estos huesos puestos en pie, a estos muertos puestos nuevamente en pie, volvieron a la vida y les iba a dar inmortalidad. Mira que es cierto. Ezequiel 37:14, mira lo que dice: y pondré mi espíritu en vosotros, en ese valle de huesos secos, y pondré mi espíritu, con E mayúscula, el del Señor, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Claro, de una vez Él los vuelve a la vida, como dice 2 de Timoteo 1:10, y una vez los vuelve a la vida y pone su espíritu en ellos. ¿Qué hay en el espíritu del Señor puesto en ellos? Inmortalidad. ¿Qué pone sobre ellos? Inmortalidad. ¿Qué dice primera carta del apóstol Pablo a Timoteo? Vamos a mirarlo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Qué está diciendo? Que ese que posee la inmortalidad los iba a volver a la vida, y al traerlos a la vida iba a poner su espíritu en ellos, y Él es el que posee la inmortalidad, y al colocar su espíritu en ellos, ¿qué está colocando? La inmortalidad. ¿Sí está bien? Lo que está escrito no se contradice, hermano. Yo no vengo a sentarme aquí a balbucear versos sin oriente, ni a balbucear versos sin línea. Yo vengo y me siento aquí a traerte la línea del Señor, las directrices del Rey para ti, amada Sion. Y no se trata de balbucear versos sin línea, sin una línea, sin un espíritu. Se trata de traer la línea del Señor, el corte del Señor, que de principio a fin no falla, y muestra que está escrito línea tras línea, y una línea correcta, una línea exacta. ¿Sabes algo? El resucitado volvió a vivir y trajo su evangelio, y es el evangelio del resucitado para resucitados. ¿Y sabes quiénes son los que me van a escuchar? Se está predicando esto a todas las naciones para testimonio. Pero de todo esto, ¿sabes quién me tiene que escuchar? Los resucitados. 144,000, a los cuales hoy yo llamo la atención. Casa de Judá, casa de Israel, despiértate y levántate de los muertos,
y te alumbrará tu Señor. Vuelve a la vida y te alumbrará tu Señor. Ellos me van a entender. Por eso está escrito en Daniel 12:10, hablando del tiempo del fin, los entendidos comprenderán. Solo los entendidos. ¿Y tú sabes quiénes son los entendidos? Aquellos que del trono escuchan ese cántico nuevo, que nadie más puede entender, sino esos 144,000. ¿Sabes que cuando Daniel escribe y dice los entendidos comprenderán, esos entendidos que comprenden tienen un número, 144,000? Y a ti, que haces parte de los 144,000, me dirijo: despierta y vístete de poder, amada nación. Bien, recibo que este tema ha sido de mucho bien para tu vida. Digo que te lleva a otra gloria, que lo revisas bien línea tras línea y te vas a dar cuenta que ahí no hay carne incluida, no hay hombre incluido, que esta es la línea de tu Padre, de tu Pastor. Te amo como nuestro Padre nos ama. Recibo para ti el mejor día de tu vida.